Hombre, me están informando que ayer falleció en su casa en Cuautla, donde toda su vida habitó, Marcos Efrén Sariñana. Así está difícil, ¿verdad? Sí, creo que la mayor parte de las personas lo conocimos mejor por su sobrenombre. Y es que nosotros nos visitaba frecuentemente. Sí, con su mochila siempre. La Pulga. Falleció Marcos Efrén Sariñana, mejor conocido como La Pulga. Muy frecuentemente estaba con nosotros y eso llamaba la atención. Parecía loco. Y es que llegaba con una mochilota. Él, flaquito, pequeño, de tamaño. Sí. Muy delgado. Pero un mochilón con todo para rescates. No la soltaba. Era como parte de él, como que la tuviera en un injerto. Lámpara, picos, Ajá. una tiendita de campaña, en fin, todo lo necesario para estar preparado si ocurría algún desastre. Y tiene fama mundial. ¿Hizo fama mundial, sí? Estuvo en Rusia. Pues estuvo en muchos lugares porque venía y platicaba Sí. de que se lo habían llevado a tal o cual lugar. Sí. Participó en algunos desfiles, eventos trágicos, colaboró. Sí. Tenía 79 años. Enfrentó complicaciones respiratorias, estaba internado en el Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social en Cuautla. Su hijo protestó en varias ocasiones exigiendo a las autoridades de la clínica atención inmediata a su padre. Dado su delicado estado de salud, fue trasladado a la ciudad de Cuernavaca. Días después fue dado de alta y volvió a su casa. Pero dice su hijo, se vino debilitando mi jefe. Este último mes ya era una persona de complexión muy delgada. Achis. ¿Más delgada? Con varios golpes de la vida y también en su cuerpo, en sus rodillas, sus caderas, debido a los rescates que efectuó. Además era maratonista, así que nos fue un gran ejemplo y una excelente persona. Marcos Efrén fue deportista desde joven y durante muchos años participó en maratones. Se dice que durante los sismos de 1985 rescató de entre los escombros a 27 personas. No, era un héroe civil auténtico. Sí. Sí. ¿Cuántos años tenía? Si no es... 7-9. No, pues no es una muerte prematura, se puede decir, pero sí, era todo un personaje. Y muy voluntarioso. Es gente bondadosa que surge de vez en cuando. Nació en junio de 1943 en Cuautla, Marcos Efrén Sariñana Guadarrama, La Pulga. Tras el sismo del 19 de septiembre de 1985, participó como voluntario en las labores de rescate de la Ciudad de México. 2 años más tarde se convirtió en estrella de cine en la película Trágico Terremoto en México, protagonizada por Mario Almada. Nunca la he visto. Yo tampoco. Bueno, ni siquiera anunciada. Primera noticia que tengo de la película. Ahí se interpretó a sí mismo en una breve aparición. Parece que estaba ese día del sismo aquí en la capital. Él vivía en Cuautla, porque iba a recoger un uniforme de una carrera en la que iba a participar. Un maratón. Sí, y por eso estaba en la Ciudad de México. Ocurre el sismo y, como dice Mario, no dudó en participar.
en apoyar, en ver que hacía falta en todo, y su físico le permitía meterse por los hoyos de los edificios colapsados. Y como hubo tanto desorden las primeras horas después del sismo, claro que lo que él hizo pues fue muy notable, porque él no estuvo esperando a ver quién le daba la orden, si lo dejaban pasar, no. Es que él se lanzó al rescate. Acuérdate que en ese sismo la autoridad no reaccionó. No. Fue la población la que rápidamente se organizó, sí. La que puso manos, y todos los militares formados en las calles. Pero los que trabajaban y los que estaban dando órdenes y gritos era la gente que vivía en los edificios, o la gente que pasaba y decía, ¿qué hace falta? Sí. Fíjate, el sismo fue a las 7 de la mañana. Para las 3 de la tarde, algunas casas en donde se reunían personas de la tercera edad, esos centros, para las 3 de la tarde ya estaban organizados en albergues. Para las 3 de la tarde. Estudiantes, Mario, los jóvenes de esa época, universitarios sobre todo. Sí, yo recuerdo. Yo era muy cercano a un grupo que se llama Rescate Alpino, en donde estaba Mauricio Schwartz y el chino Chavarría. Y ellos allá andaban en los derrumbes, sobre todo estos que están, el que está en la esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón. Ahí estuvieron participando los amigos de Rescate Alpino. Y muchos más, desde luego, ¿no? Ese edificio se cayó completo. Pero fíjate que el gobierno quedó paralizado por su pasión por el formalismo, por hacer las cosas formales, así la tendencia eso a acordonar y a evitar que la gente se acerque. Esa fue la perdición del gobierno, cuyo personaje principal pues quedó incinerado para toda la historia. Miguel de la Madrid. Es que ellos como que no dimensionaban el problema, porque yo sí tengo claro, así entre los recuerdos, la imagen ya de Miguel, el presidente Miguel de la Madrid, recorriendo ya el centro con los ojos desorbitados, como si ido, si me permiten la palabra. Creo que hay hasta imágenes y parece que va ido. Sí. Parece que no va viendo los detalles, sino él va como en sus pensamientos, en sus cosas. Lo que le pasó a varios, al propio Jacobo, decía no pasó nada, todo está bien, mientras bajaba de las lomas. Pero una vez que llegó al centro, se encontró con el desastre. Se le iban las palabras. Porque el desastre estaba en el centro concentrado prácticamente, Alejandro. Yo me acuerdo exactamente de esa imagen del presidente recorriendo muchos de los edificios caídos ahí en el centro, en las Doctores y demás. Y él le preguntan que qué íbamos a hacer, y o le preguntan acerca de la ayuda internacional, y él dice, y por ahí debe de estar la grabación, que no necesitábamos o no necesitábamos en ese momento ayuda internacional, que México tenía los recursos para hacerle frente. Cuando vio la magnitud de la tragedia, fue cuando no pudieron más que aceptarla, porque realmente sí era una cosa que se salía de fuera de las manos de todos. Fuera de sí quedaron ellos, superados los servicios de emergencia, sobre todo porque los hospitales se dañaron. Sí, en el Hospital General, el Centro Médico, el Hospital de Jesús. Fíjate que del Hospital de Jesús hay una persona que yo conozco. Hay una secundaria que estaba junto al hospital. El director del hospital en ese momento tenía a su hijo en la secundaria.
lo acababa de dejar en la secundaria y su hijo vio cómo se derrumbaba el hospital en donde estaba su papá. No, pues... Historias en todos lados hay unos desastres. Yo conocí de cerca los atrapados en el sótano de Banamex, del edificio sede de Banamex, ahí entre Isabel la Católica y Venustiano, ¿no? Ah. Sí, a la altura de Venustiano, sí. Y ahí estaban terrible. Una cosa de veras de terror. De terror. Ahí se quedó gente atrapada meses hasta que lograron despejar y tener acceso al sótano de estacionamiento. Pues el Seguro Social, un edificio, dejó también gente atrapada, pero los sótanos donde encontraron gente encajuelada. Ah, sí, en Izazaga. En Izazaga. En la torre de Izazaga, que tenía sótanos. Que había gente encajuelada. No, es que fue un hecho que bueno, no, que terrible. como dice Mario, aprendimos a construir, aprendimos a reaccionar. Porque sí, hemos tenido réplicas fuertes, pero no como esa. No, ese fue terrible. Se veía un polvo en el ambiente, sobre todo los que vivíamos en las zonas que sufrieron muchos daños, como la Doctores, dice Alejandro, y la Roma. Toda esa zona quedó casi destruida y durante muchos años todavía uno veía edificios colapsados que seguían limpiándose. Sí. Y silencio, para que en la noche decían que se escuchaba cuando había gente atrapada. Pues historias, muchas. Una que se salvó porque la aventaron por la ventana y colapsó el edificio. En la Portales colapsó un edificio y la única que salió sin ningún problema fue una de las personas que ayudaba en una casa y se había subido a lavar temprano y estaba en la azotea. Todo el edificio cayó como un sándwich aplastado y ella se resbaló por uno de los muros, se resbaló y no le pasó nada. Eso pasó en el 57, ¿no te acuerdas? En Álvaro Obregón y Frontera se cayó un edificio. ¿En el 57? En el 57. Y las únicas que sobrevivieron fueron las sirvientas. Que estaban en la azotea. Que estaban hasta arriba. Hace poco estuve reconstruyendo cómo Niquito escribió su libro Museo Nacional de Horrores, donde narra todas las barbaridades que hizo Carrillo Arena, Guillermo Carrillo Arena, que era el secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en ese momento, pero que había sido director de obras tanto del Seguro Social como del ISSSTE. Y todos los edificios en el centro médico también lo fue en salubridad, en la Comisión de Obras de Salubridad. Todo lo que hizo bajo su supervisión Guillermo Carrillo Arena se cayó. Y solo se cayó lo que hizo Guillermo Carrillo Arena. Entonces Niquito hizo un libro que fue publicado a finales de ese año y el día de su publicación renunció Guillermo Carrillo Arena. Y se fue a porque era demoledor los detalles, los hallazgos ahí, y no se limitaba a esas obras, sino a otras obras que se dañaron en otros lados. Sí. Pero nunca pisó la cárcel. No, ese sí era fifí, para que veas. Sí, Marcos Efrén Sariñana, La Pulga, que falleció.
tuvo presencia en 10 países. En sus 28 años de rescatista, tuvo aproximadamente 160 rescates de personas, 27 durante el sismo de 1985. Y hoy va a ser velado. Trágico terremoto en México es una película de 1987 donde participó Marcos Efrén Sariñana en una típica vecindad de la colonia Doctores, donde los habitantes llevan a cabo sus actividades. Un obrero regresa de su trabajo, un viejo explotador de mujeres convence a una mujer de la vida galante para que siga trabajando para él. Una pareja joven discute porque el esposo no quiere tener hijos y la mujer está a punto de dar a luz y coinciden en el Hospital General, dice la sinopsis de la película. Pues hay que buscarla, por lo menos para ver de qué trata, porque hace poco salió una película de ese sismo, pero no me gustó, ya ni me acuerdo quién está ni de qué trata. No sé si Cacho o Bichir. Hace poquito salió una película del terremoto. No, tampoco. Pero ya hasta la perdí de la memoria. Marcos Efrén Sariñana, que, repito, además se volvió amigo de este programa porque cada que podía estaba. Sí, aquí en presente. el ayuntamiento. Ahí nos visitaba con frecuencia. Que descanse en paz.